Tarde con 7 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, edición de lunes de Entre Líneas. Así arrancamos la semana, un día 22 de agosto. Hoy con una historia muy particular, no podemos dejar de hablar de nuestro éxodo jujeño, un acto heroico, un arrojo totalmente por la patria de quienes vivían en ese momento acá en la provincia de Jujuy, en lo que hoy se conoce como provincia de Jujuy, en nuestra ciudad, San Salvador, Bando de Belgrano, tierra arrasada. Pero vamos a conocer detalles de la historia, de esa historia tan linda de la que nos sentimos tan orgullosos. Hoy un saludo inmenso para María Gutiérrez de Abrapampa y para todos los abrapampeños que siguen también Entre Líneas. Para la gente que nos acompaña a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV, un abrazo inmenso. Y a nuestros compañeros de Somos Jujuy, siempre el agradecimiento desde el corazón por tener un espacio para este contenido que es Entre Líneas. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestra invitada de hoy para hablar del éxodo jujeño. Nos acompaña Carla Ibáñez, ella es historiadora, es jujeña, cursó sus estudios en el Colegio Antonio María Gianelli y egresó como profesora de educación secundaria en historia del Instituto de Enseñanza Superior José Eugenio Tello en 2018. Además de ser docente, se desempeñó como secretaria en la Escuela Primaria número 17 de septiembre y participó como capacitadora del Patrimonio de Belgrano en Jujuy. Es miembro del Colegio de Profesores de Historia y de la Asociación Civil de Docentes en Educación y Estudios Sociales. En la actualidad se desempeña como docente en el colegio privado Jean Piaget. Sí, hoy con la profesora Carla Ibáñez vamos a hablar del éxodo jujeño, nada más y nada menos de esta fecha tan emblemática en vísperas del gran desfile del 23 de agosto. Pausa y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 12 minutos y hoy el compromiso y lo lindo de poder descubrir cosas nuevas del 23 de agosto. Porque uno dice, no, pero la historia yo la conozco. Pero hay cosas para descubrir. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que suma. Siempre hay algún dato del que uno se enamora o se siente más orgulloso de este Jujuy. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carla Ibáñez, gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Profesora, sí. A ver, ¿hay un éxodo jujeño el día 23 de agosto? Él comienza el 23 a la noche y se termina ya de encauzar todo hacia Tucumán, pero en realidad la orden del triunvirato era que lleguen hasta Tucumán. Pero como Belgrano nunca fue un obediente. Exactamente, lo que hace es llegar hasta Tucumán, pero el éxodo termina, las últimas partes se van el 23 de agosto. ¿Cuándo parte? ¿El 22? El 22 a la noche. Ajá. ¿Por qué? Porque llegan las noticias de que Pío Tristán venía ya y no tenía, ya habían penetrado todo lo que era la quebrada de Humahuaca y no teníamos retaguardia. Entonces queda Eustaquio Díaz Vélez haciendo refuerzos para que evitar el avance hacia lo que es San Salvador, y entonces Belgrano decide que no podía hacer frente y decide que todo el pueblo tenía que retirarse, ¿no? Hoy vemos las chozas armadas con caña a la orilla del río. Cibi. A la orilla del Cibi, que es realmente un espectáculo. Uno pasa, lo ve y dice, ay, ¿habrá sido así en la época del éxodo? ¿Fue así? ¿Las casillitas estaban al costado del río o dónde se ubicaban y a quién pertenecían? El tema es muy polémico para los que estudiamos historia porque dicen fue tierra arrasada, se quemaron las casas, no se quemaron las casas. En realidad, cuando Belgrano llega a Jujuy, parte de lo que quedaba del ejército que estaba acá
eran 800 soldados muertos de hambre, enfermos, ¿sí? Cansados, ¿no? Con una autoestima muy baja, y Belgrano viene a recomponer todo eso, ¿no? Con 1.500 hombres, y estos 1.500 hombres necesitaban quedarse en alguna parte, y al mismo tiempo necesitaban crear sus herramientas y sus fusibles, sus armas, todo. Entonces, por parte se quedan cerca de los lugares de agua. ¿Por qué? Porque necesitaban para crear las herramientas y para el mismo tiempo para poder abastecerse. ¿Por qué quedan las casas y por qué se queman estas pequeñas chocitas? Porque no había lugar donde se puedan quedar tantos soldados. Imagínate que en una población de 4.000 personas, que lleguen 1.500 de repente, era dónde vamos a meter todos estos soldados. Entonces se crean estas pequeñas chocitas. Estas barracas provisorias. Exactamente. Y estas son las que se queman con la táctica de tierra arrasada, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad en sí? La ciudad, bueno, se saca todo lo que es mueble, pero no se va a gastar en romper las paredes de las casas, sino que va a quedar desolado, pero lo que se quema son estas barracas. ¿Y qué es lo que pasa con las casas de los alrededores, de las estancias? ¿Las casas se queman o no se queman? No se queman, sino que sacan todos los muebles. Evitamos de proveer al ejército realista cualquier tipo que sea necesario para que se puedan calentar alimentos, todo. Entonces quedan desoladas, pero al mismo tiempo solamente servían para refugio, ¿no? ¿Y los plantíos, es cierto también que se queman? Bien, no era temporada de cosecha. Lo que sí se quema son parte de lo que habíamos cosechado antes, de los que Belgrano, cuando hace el bando, dice, bueno, necesitamos irnos, vamos a llevar todo lo que podemos y lo que no podemos tenemos que quemar. Obviamente teníamos granos de reserva, así que lo que no se podía llevar se quemaba. Los animales que no podíamos tampoco llevar, la carne, el charqui que se podía se llevaba, el animal que no, bueno, quedaba sacrificado, ¿no? Con respecto al bando, es muy drástico Belgrano en el sentido que dice, el que no me sigue va a ser declarado traidor a la patria, y al mismo tiempo, porque necesitaba esta moral de este pueblo, necesitaba que lo acompañe. No va a ser tal así, no es que va a agarrar y lo va a fusilar a todos, pero muchas familias de los 4.000 que quedaban, las familias acá en Jujuy, más los 1.500 de soldados, en un promedio más o menos 3.000 familias siguieron. Se van. Sí. Muchas otras desuyen hacia los campos, otras se quedan y se resguardan para evitar al ejército realista, ¿no? ¿Pero son declarados traidores? No. No. Y tampoco se van a sentir lo que pasa traidores. Lo que pasa es que imagínate que viene Belgrano y te dice a vos, ¿no? Te tenés que ir y seguir por una causa que si bien es justa, pero el sacrificio de toda tu vida de un día para el otro no lo podés dejar, ¿no? El bando queda escrito, es como una advertencia más que nada, pero tampoco lo podemos jugar al jujeño que se ha quedado y que ha hecho lo posible por aguantar todo este ataque realista, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Jujuy va a ser la provincia que más va a hacer por la libertad, ¿no?, de nuestro país. Ahora, ¿se van por patriotismo o se van por temor después de la masacre en Bolivia? Bien. Dos cosas. Primero y principal, por el temor que tenían de la masacre de Bolivia. Incluso habían hecho un frente con las mujeres, que las mujeres muy bien actúan ahí en el papel importante, que no fue tan rescatado de las mujeres en la historia, pero en Cochabamba hay un grupo de 36 mujeres que tratan de evitar el ataque realista, no pueden, obviamente por la cantidad, ¿no? Ellos eran 1.500, 36 mujeres, es diferente. Pero aparte estaban solas porque los hombres se habían ido para el lugar de la siembra, de la cosecha. Exactamente. Entonces las mujeres, con lo que podían, con pequeñas artillerías, con machete, con lo que tenían a su alcance, tratan de hacer frente. Pueden, pero hasta no retrocederlo, sino que hay un contraataque nada más, ¿no? Y con esto como patriotismo también, ¿por qué? Porque Belgrano cuando toma el ejército del norte, se da cuenta que tenía un ejército con un cabiz muy bajo, su población estaba muy mal, no solamente por los ataques que constantemente teníamos acá en lo que es la quebrada de Humahuaca y todo lo que es Jujuy, porque es una ciudad primordial para lo que es con el Alto Perú, sino también
porque las relaciones con Buenos Aires no estaban bien. Entonces Belgrano lo que trata es de ganarse ese respeto de los jujeños, ¿no? Y así lo demuestra y trata de darle esa autoestima y ese sentimiento de patriotismo que hasta el día de hoy lo tenemos. Tal es el punto así que reconoce el valor del pueblo jujeño, obsequiando la bandera de la libertad civil, ¿no? Obsequiando a todo el pueblo jujeño. Bien, en Salta los infernales son un distintivo de la labor de Güemes y de seguidores de Güemes y también mucho de ese sentimiento patriótico. Pero Jujuy no tiene nada más ni nada menos que a los decididos. ¿Quiénes eran los decididos y qué hacían? Bien, eran personas del pueblo común que ante este entusiasmo que Belgrano les imparte, eran más o menos entre 16 y 35 años. O sea, jóvenes eran jóvenes, por eso son los decididos de Jujuy, que tratan, ¿no?, de tomar esta causa patria que Belgrano les había dado y poner cuerpo y alma. No van a ser militares de profesión, pero sí Belgrano se va a encargar de darle la educación necesaria, las herramientas para que puedan formar este batallón de los decididos, ¿no? ¿Y cuántos serán aproximadamente? Más o menos eran entre 400 y 500, ¿sí? Que van a ser por voluntad propia, incluso a medida que va pasando el tiempo y que este sentimiento patrio que van haciendo del pueblo jujeño, muchos se van a ir adhiriendo, ¿no? Mira vos. Ahora, parte el pueblo jujeño. Sí. Comienza el éxodo. ¿Cómo era el orden que tenía la marcha esa? ¿Quiénes iban adelante, quiénes iban al medio, quiénes iban atrás? Bien. Generalmente lo que hace Belgrano cuando sale es el último en irse, ¿sí? Con Estaquio Díaz Vélez, es el último en retirarse porque necesitaba necesariamente que los que vayan primero sean los que por ahí les costaba un poco más llegar, pero al mismo tiempo van a estar los decididos adelante protegiendo este éxodo, ¿no? Entonces la parte, por así decirlo, la parte más frágil de este éxodo van a ser las mujeres y los niños que se van a encontrar en el medio. ¿Por qué? Porque vamos a tener adelante a lo que son los decididos y atrás los vamos a tener a Belgrano, que nos va a venir custodiando también con Estaquio Díaz Vélez, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llegan los realistas acá a Jujuy? Bien, cuando llegan los realistas acá a Jujuy, Pío Tristán se da cuenta de la mano dura que él incluso en una de sus cartas escribe, la mano dura que Belgrano había puesto, y se da con la noticia y la visión de tierra arrasada, ¿no? Tal había sido así el punto que él dice que Jujuy era tan desolado que ni siquiera los pozos de agua se podía tomar. Entonces trata de seguir, de acompañar o de seguir la marcha para donde iba el éxodo jujeño, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con esa relación del pueblo jujeño y el realista, de los 1000 que habían quedado? Bien, muchos tratan de evitar el contacto. ¿Por qué? Porque los realistas no venían a ser amigos de los que quedaban acá. Obviamente. Entonces, o eran, por así decirlo, ¿no?, eran utilizados más como una especie de traidores. Entonces eran como una especie de traidores para con la causa, pero al mismo tiempo no tenían cómo defenderse, ¿no? Entonces van a tratar de tener una relación, por así decirlo, lo más amena posible con los realistas. ¿Hay una relación comercial en eso? Sí, van a tratar de tener esta relación comercial, porque al mismo tiempo las personas que se quedaron acá no es que se van a quedar sin nada, van a quedarse con algunos recursos, no muchos, pero sí los necesarios para mantenerse un poco más en este tiempo que se estaba dando, ¿no? En este periodo de guerra. Hace un rato hablabas del rol de la mujer, puntualmente el rol de la mujer en el éxodo jujeño. Las mujeres más que nada van a estar acompañando al éxodo, ¿sí? Como espías, ¿sí? También van a tratar de cultivar este sentimiento de pertenencia y patriotismo, porque muchos de estos hombres que teníamos acá en Jujuy se van a luchar por la causa independentista, ¿no? Y quedaban desoladas o quedaban solas y tenían que ser el bastión de la familia, y van a tener que aprender no solamente a protegerse solas, sino a alimentarse, a cuidarse. El rol de la mujer va a ser muy importante, ¿no? A tal punto va a ser que la madre de la patria, María del Valle, ella va a luchar acá en el Ejército del Norte,
¿Cómo es esto de la madre de la patria? Bien, hace poco fuimos conociendo la historia de esta mujer tan importante que tenemos al padre, que es Belgrano, y tenemos a la madre, ¿no? Pero esta madre, el reconocimiento le está llegando tarde en la historia, por así decirlo. Entonces, va a ser tal cual o mejor en el manejo de armas. ¿Es jujeña? No es jujeña, ¿no? Pero sí es afroamericana, ¿sí? Como para tocar esta diferencia, y va a tratar de venir acá a lo que es el norte, y va a luchar en el ejército del norte para evitar los ataques realistas. ¿Por qué la mayoría de todas las batallas se dan acá en lo que es el Jujuy? Porque va a ser el paso obligatorio entre lo que es el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, y San Salvador y la quebrada de Humahuaca va a tener esta distribución geográfica que va a ser el paso obligado, ¿no? Y el más acorde. Aparte, tengamos en cuenta que en Jujuy era donde se terminaba el paso, sí, para carreta, y acá se hacía el engorde. Entonces va a ser una ciudad dinámica, pero que va a tener mucho de historia y mucho de guerra, ¿no? Contame un poquito más de esta mujer conocida como la madre de la patria, de dónde es, en el marco de qué llega acá a Jujuy, qué relación tenía con Belgrano. Bien, va a tener una buena relación con Belgrano porque los dos van a luchar para esta causa independentista, ¿sí? Porque en 1812 tengamos en cuenta que esta causa de la independencia y de la revolución ya venía en declive, no solamente por el avance realista que venía desde el norte, sino también por el apoyo casi nulo que daba Buenos Aires, y no teníamos los recursos. Entonces va a ser la madre de la patria la que va a tener esta relación, así como la tiene Güemes, como la tiene Arias, con las personas más cercanas a Belgrano, ¿no? Y van a luchar a tal punto que va a ser hasta Cochabamba que va a ir la madre de la patria a tratar de evitar el avance de los realistas, ¿no? Bien, ¿y cuál era su procedencia? Bien, ella era de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y su nombre? María del Valle, no me acuerdo, María del Valle, no me acuerdo, María del Valle... Más conocida como la madre de la patria. La madre de la patria, sí. Mira vos. Ahora, cuando hablamos de éxodo jujeño, sí, ¿solamente la gente de la capital se pliega a esta movida, a cumplir con el bando de Belgrano, o también hay personas de otros puntos de lo que hoy conocemos como la provincia? Digo, de repente de la quebrada de Humahuaca, seguramente en el paso de acá para el sur sí, pero más del norte, ¿hay gente que también se pliega a ese bando? Sí, hay gente que va a venir bajando por los ataques realistas, entonces van a tratar de concentrarse acá y de tener el apoyo de Belgrano. Entonces van a venir muchos de lo que es del norte, ¿sí? Para evitar que el mismo pueblo jujeño siga sufriendo por esta situación del éxodo. La palabra éxodo así en los documentos o en los escritos que hace Belgrano no lo llama, sino que él dice la retirada del pueblo jujeño. Van a ser escritores como Carrillo que van a involucrar y van a meter este término, haciendo más elocuente el trayecto que había hecho el pueblo jujeño, ¿no? Ahora, ¿cuántos éxodos se suman bien a la historia de nuestro querido Jujuy? Tenemos 3 éxodos, pero bueno, el más importante y el más llamativo fue el del 23 de agosto, ¿no? Jujuy va a ser una provincia, como te vengo a decir, muy importante y muy rica en historia. Va a tener 128 batallas, imagínate, ¿no? Éxodo vamos a tener 3. El pueblo jujeño va a estar en constante periodo de guerra y tratando de frenar el avance realista, porque era por el único paso donde podían pasar. Entonces va a ser muy rica y muy importante la labor que haga Jujuy para la independencia de nuestro país. Seguramente como historiadora, profesora, también tendrás conocimiento por lo menos de algunos, si no de todos, los elementos que se encontraron de aquella época, porque lo que no se llevaban, lo enterraban. Sí. ¿Está el mito o la realidad de los tapados? ¿Hay mito o realidad? Contame. Hay muchos de mitos y muchos de realidad. En esto de los mitos también entra de por qué se quemaban las casas, si se quemaban o no se quemaban las casas, ¿no? Muchos no se quemaron porque no iban a tener, iban a tratar de ocupar todo el espacio en quemar. Imagínate el tiempo que tenían. Van a enterrar muchas cosas y muchos de los tapados también se van a quemar, ¿no? Va a ser parte y parte, mucha de la población va a quemar parte de lo que tenga, va a tratar de deshacerse de lo que más pueda para ir lo más libre en este éxodo, ¿no?
Bien, ahora, de los jujeños que parten, de esos cerca de 3.000 jujeños, Sí. ¿cuánto se tiene registro que vuelven de nuevo a la provincia? Porque seguramente en el camino, en el trayecto, se habrán ido quedando en diferentes provincias, en Tucumán, Claro. en Salta. ¿Cuántas de esas familias regresan o se contabiliza que vuelven? La orden del triunvirato era que lleguen hasta Córdoba para evitar el avance realista, ¿no? Belgrano llega hasta Salta primero y después pasa hacia Tucumán. Muchas de las familias quedan en Salta y muchas otras continúan hacia Tucumán. ¿Por qué pasa este desmembramiento de quedarse en Salta y Tucumán? Porque en Salta había pasado lo que era la batalla de Piedras y había sido un duro revés para lo que era el ejército realista. Entonces, la autoestima, la decisión de los decididos del pueblo jujeño le pedía a Belgrano que no siga avanzando hacia hasta Córdoba, sino que quede en Tucumán, afiance más fuerza y que volvamos para sacar a los realistas, ¿no? Del porcentaje total de las familias que se van y vuelven entre un 60 a un 50%. O sea, prácticamente la mitad. Sí. ¿Y los otros éxodos? Los otros éxodos también van a tener este tinte de dejar todo, pero no a tal punto de tierra arrasada, ¿no? Vamos a dejar. ¿Por qué es tan importante y por qué se van por el tema es tan destacable este éxodo del 23 de agosto? Porque no va a ser una fecha en donde los ríos tengan agua. Esto es primordial para poder subsistir, para poder alimentar. Los pastizales no van a ser tampoco muy abundantes para los animales. La época era todo lo peor, para así decir, para embarcar en tal viaje, ¿no? Con los otros éxodos también van a ser en el periodo entre 1811 en adelante hasta 1816, ¿no? Pero van a tratar de ser un poco más de guerra, no van a ser tan civil. ¿Y qué relato hay o qué documentación hay de quién llevaba la bandera, esa bandera que Belgrano nos había regalado el 25 de mayo? Esa bandera, ¿va con todo el contingente del éxodo, va guardada o va encabezando toda la marcha del Esa éxodo? Bandera va con el éxodo, ¿sí? Están los registros acá en el archivo histórico de la provincia. Es una bandera que no pertenece a la guerra, sino que es una bandera entregada a la población jujeña, ¿no? Por eso es nuestra bandera de libertad civil. Me había olvidado lo que me preguntaste. Que te pregunté si iba en algún baúl o iba como estandarte encabezando la marcha. Va a ir como estandarte gran parte de la marcha y después también va a ser guardada para evitar el desgaste, ¿no? Claro que sí. ¿Te gusta, profesora, el éxodo? ¿Sos un amante del éxodo jujeño? Sí, me gusta. Me parece importante que los jujeños reconozcamos el valor que tiene y que lo hagamos reconocer a toda la Argentina, ¿no? Creo que sin estas marchas evocativas le damos a Jujuy la importancia y la relevancia que tiene. Y es tan importante que lo sigamos haciendo para que las futuras generaciones tengan magnitud de lo que fue el sacrificio del pueblo jujeño. Yo me acuerdo cuando era chiquita que iba a la marcha y ahora también, y me parece algo magnífico y algo extraordinario que personas con ese valor, con ese sentimiento de patriotismo lo hayan hecho en zonas tan desfavorables, ¿no? Y en condiciones tan desfavorables. ¿Y cuál es el pasaje que más te atrapa desde el bando hasta la partida del éxodo jujeño? El bando específicamente, porque creo que Belgrano, el cariño que le tenía al pueblo jujeño, tanto se va a encariñar, y lo tomo como un padre, que le va a costar muchísimo poner mano dura a un pueblo que ya viene sufriendo por tanto, y ver el valor que tiene el pueblo de acompañar a Belgrano y a esta causa, me parece importantísimo cómo yo me pongo a pensar, ¿no? Cómo él habrá hecho para escribir este bando, al mismo tiempo de reconocer el valor del pueblo jujeño, pero al mismo tiempo tratar de decirle, bueno, apóyenme, continúen, porque si no vamos a llegar a nada bueno. Y hay veces es necesario tener un poco de mano dura para poder llegar a un objetivo
final y feliz, por así decirlo, claro, ¿no? Si tuvieras que encarnar el papel de alguien a través de la historia y que esté vinculado con este éxodo jujeño, ¿qué personaje elegirías? Yo creo que más que nada sería el que me quedé atrás con Eustaquio Vélez Díaz, ¿no? Vería que avance el pueblo, que continúe, tratar de defender la retaguardia y bueno, y encauzarme con la patria. Poder ayudar hasta el último, hasta el último. Que vayan primero los que necesariamente podemos y avanzar. Y bueno, y si yo me creo que tengo las posibilidades para evitar que siga avanzando estos ataques realistas, exacto, me quedaría. Profesora, participás esta noche de la marcha evocativa. ¿El Colegio de Profesores de Historia participa puntualmente del evento? Participamos varios egresados que estamos también ahora preparando toda la indumentaria gauchesca, ¿no? Y bueno, recordarle al pueblo jujeño que utiliza el poncho marrón. El poncho marrón. Escuché por diferentes medios que hacían la convocatoria, ¿no?, a usar el poncho jujeño. El poncho jujeño que tanto nos identifica y que tanto es un símbolo de unión, ¿no?, para todos los jujeños, porque al mismo tiempo nos representa y nos da la connotación del valor que tiene el pueblo jujeño. Y así como tiene Salta su poncho color rojo, nosotros también los jujeños tenemos que estar orgullosos de nuestro poncho color marrón, ¿no? Y lucirlo no solamente en esta época, en estas fechas, sino tratar de que todo el tiempo no sea necesaria una fecha patriótica para nosotros, sino que tenerlo en todo el tiempo y hacerlo algo costumbre, ¿no? Como un emblema. Exactamente, como un emblema. Profesora, te agradezco mucho que hayas venido hoy. Dimos un paseo por lo que es el éxodo jujeño a lo largo de la historia y a participar activamente, ¿no?, de todos los eventos que se han programado, que se han previsto tanto para el día de hoy como para mañana y los días sucesivos, porque me parece que este agosto cultural tiene muchísimas actividades. Y aparte revalorizar, porque imagínate 2 años sin éxodo, 2 años encerrados. Como que se retoma todo con más fuerza, ¿no? Y bueno, y que ahí también esté más sentimiento de patria, ¿no? Gracias por venir el día de hoy. Nos encontramos seguramente en otra oportunidad y el día de hoy con todo el pueblo en lo que es la marcha evocativa. Así es. Gracias, profesora. Hoy con nosotros la profesora Carla Ibáñez, hablando de lo que es el éxodo jujeño, de todas las alternativas estas que forman parte de la historia de Jujuy, de una historia que nos hace sentir re orgullosos de vivir en esta parte del territorio y saber que fuimos quienes defendimos este territorio como la puerta de entrada de los realistas. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos después de las noticias, siempre aquí para compartir una nueva historia. Hasta ese momento.